Después del diluvio universal, cuando las aguas finalmente retrocedieron y la tierra volvió a mostrar sus campos fértiles, la humanidad empezó a reconstruir su historia. Los descendientes de Noé, salvados en el arca por la misericordia de Dios, se multiplicaron y poblaron de nuevo la faz de la tierra. Eran generaciones que todavía llevaban en su memoria el recuerdo del castigo divino, pero también la promesa de un nuevo comienzo. Sin embargo, el corazón del hombre, inclinado muchas veces hacia el orgullo, buscaba dejar su huella más allá de los límites marcados por Dios. En ese contexto surgió uno de los relatos más fascinantes y a la vez más profundos de la Biblia: la construcción y caída de la Torre de Babel. En aquel tiempo, los hombres hablaban una sola lengua. No había barreras de comunicación, ni diferencias que separaran a unos pueblos de otros. Todos se entendían, todos compartían una misma voz. La unidad del lenguaje se presentaba como una herramienta poderosa, pero lo que debió haber sido un camino de colaboración y gratitud se transformó en un proyecto cargado de soberbia. La humanidad, todavía joven, no tardó en mirar hacia el cielo con ambiciones que no nacían de la humildad, sino de la arrogancia. Los hombres decidieron asentarse en una llanura de Sinar, una tierra fértil que ofrecía lo necesario para establecer ciudades y levantar construcciones. Allí, con ladrillos cocidos en horno y betún para unirlos, comenzaron a concebir una idea que marcaría la historia. Construyamos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Aquellas palabras encerraban el verdadero propósito. No buscaban glorificar a Dios ni agradecerle por la vida renovada después del diluvio, sino asegurarse fama, poder y unidad en torno al orgullo humano. La torre que proyectaban no era solo una construcción, era el símbolo de una humanidad que quería alcanzar lo divino con sus propias fuerzas. Era el intento del hombre de colocarse en el lugar de Dios, de llegar a los cielos no por humildad y obediencia, sino por vanidad y ambición. En aquel ladrillo sobre ladrillo, en cada golpe de martillo, latía el deseo de independencia absoluta del Creador. El eco de aquel orgullo resonaba como una advertencia. El hombre olvidaba su lugar y trataba de erigir un monumento a sí mismo. El cielo observaba en silencio. Dios, que todo lo ve, bajó a contemplar la ciudad y la torre que construían los hombres. En su infinita sabiduría, entendió que aquel proyecto, más que un simple edificio, era la manifestación de un corazón endurecido. Con una sola lengua, unidos en un mismo propósito, nada les sería imposible. Y si seguían avanzando en la soberbia, la humanidad entera caería en un error sin retorno. Entonces Dios tomó una decisión que marcaría la historia. Confundió su lengua, para que ya no se entendieran unos a otros. De pronto, en medio del ruido de herramientas y gritos de trabajo, surgió la confusión. Lo que antes era claridad se transformó en caos. El albañil pedía agua y recibía piedras. El arquitecto ordenaba levantar un muro y sus obreros respondían con gestos incomprensibles. Lenguas nuevas comenzaron a brotar como un río desbordado, llenando la llanura con sonidos extraños. Donde antes había unidad, ahora reinaba el desconcierto. Los hombres, incapaces de comprenderse, abandonaron la construcción. La torre quedó inconclusa, como un testimonio de la fragilidad del orgullo humano. Aquella ciudad recibió el nombre de Babel, que significa confusión, porque ahí fue donde Dios confundió la lengua de toda la tierra y dispersó a los hombres por todas las regiones. La humanidad, que había querido unirse bajo un mismo estandarte de soberbia, fue separada en naciones, pueblos y lenguas. Lo que parecía un castigo fue en realidad un acto de misericordia. Dios impidió que el hombre continuara en un camino que lo llevaría a la destrucción total. La historia de la Torre de Babel es más que un relato antiguo. Es un espejo en el que cada generación puede verse reflejada. Es la advertencia contra el orgullo que intenta reemplazar a Dios, contra la ambición que busca levantar torres de poder y fama, olvidando la humildad. Babel nos enseña que la verdadera grandeza no se construye desde abajo hacia arriba, con ladrillos que desafían al cielo, sino desde arriba hacia abajo, con la gracia que desciende de Dios al corazón del hombre. Con el paso de los siglos, el eco de Babel ha resonado en múltiples momentos de la historia humana.
Cada vez que una civilización se ha erigido sobre la soberbia, ha terminado en ruina. Los imperios más poderosos, que parecían indestructibles, han caído como la torre inconclusa. Las torres de Babel modernas se levantan en forma de tecnologías usadas para el mal, de ideologías que niegan a Dios, de ambiciones desmedidas que buscan fama y poder. Y siempre, al final, la confusión se impone, porque el corazón humano no encuentra sentido lejos de su Creador. Pero la historia no se detiene ahí. Lo maravilloso de Babel es que su eco también prepara el camino para la redención. Siglos más tarde, en Jerusalén, el Espíritu Santo descendería sobre los apóstoles, en Pentecostés. Allí, donde había lenguas divididas, Dios obró un milagro. Hombres de todas las naciones escuchaban un mismo mensaje en su propia lengua. Lo que en Babel fue dispersión, en Pentecostés se transformó en unidad bajo el Espíritu. Es como si Dios dijera: la soberbia divide, pero mi amor une. El orgullo confunde, pero mi espíritu ilumina. Así, la torre que quedó inconclusa en Babel se convierte en símbolo eterno. Nos recuerda que el hombre no puede salvarse por sus propios medios, que la verdadera unión no está en un lenguaje común de soberbia, sino en la comunión con Dios. Nos muestra que las obras humanas sin Dios están destinadas al fracaso, pero las obras hechas en Él permanecen para siempre. Hoy, cuando miramos las ciudades modernas con sus rascacielos que tocan el cielo, no podemos evitar pensar en Babel. El progreso no es malo, pero cuando se construye sobre la soberbia y no sobre la humildad, corre el riesgo de repetir la historia. Los hombres siguen levantando torres invisibles, de vanidad, de dinero, de poder, de gloria pasajera. Y muchas veces, esas torres se desploman porque fueron levantadas sobre cimientos de orgullo. El relato de Babel nos invita a la reflexión. ¿Qué torre estoy construyendo en mi vida? ¿Una torre que busca alcanzar el cielo con mis fuerzas o un altar que reconoce que solo Dios es digno de gloria? La respuesta a esas preguntas define nuestro camino, porque al final, Babel no es solo un lugar en la historia, sino una actitud del corazón. La torre de ladrillo quedó inconclusa, pero su enseñanza permanece completa. Nos recuerda que la verdadera unidad no está en hablar el mismo idioma, sino en compartir el mismo espíritu. Que la grandeza no se alcanza con torres de piedra, sino con corazones humildes que buscan a Dios. Y que la confusión no es el destino final del hombre, porque en Cristo hemos recibido un lenguaje nuevo, el lenguaje del amor. De ese modo, la caída de la Torre de Babel se convierte en un llamado eterno, un llamado a abandonar el orgullo que divide, a dejar de construir torres que terminan en ruinas y a levantar en su lugar templos vivos donde habite la gracia de Dios. Porque al final, la historia de Babel no es solo una advertencia, sino también una promesa. La humanidad encontrará su verdadera unidad, no en la soberbia del hombre, sino en la misericordia de Dios.